lecturas podemos hacer un resumen de todo el curso desarrollado, de tal manera de que llegamos a la conclusión de que es un curso que tiene que ver con muchas especialidades, muchas áreas del mismo laboratorio o fuera del laboratorio, como la informática, y las fotografías y otras tecnologías que tienen que ver con este curso. Además, ¿no?, que extrapola hacia la genética, ¿no? La genética. Entonces es un curso bastante, diría, amplio en el sentido de la palabra, que no se circunscribe al uso de citogenética, ¿no?, como han podido ver ustedes en el desarrollo del curso. Y bien, ¿no?, estamos a término y la verdad para mí es una gran satisfacción de que la mayoría de ustedes, casi todos, si no diría, de los diferentes grupos han podido lograr hacer su cariotipo, ¿no?, reconocer sus cromosomas y dar su diagnóstico. Lo que sí ha faltado, por lo menos en este grupo, es correlacionar con la clínica, que innumerables veces les pedí que relacionen con la clínica y que desarrollen sus casos clínicos, ¿no? Algunos lo han hecho que ya son de otros grupos, ¿no? Y en este grupo casi no se ha podido desarrollar. Lo ideal sería eso, con eso lográbamos un 100%, ¿no? Entonces, bueno, felicitarnos a todos, ¿no?, porque están en el ponderado bastante alto, la mayoría, algunos de ustedes destacados, ¿no?, con una visión bastante amplia, incluso pasando lo que se les da en el salón y trayendo novedades, ¿no?, que en realidad corresponde ya no a una formativa, sino cuando salen de la universidad, ¿no? Y bueno, se proyectan a ser licenciados en tecnología médica. Y la verdad, siempre en mis cursos me gustan de que no solamente se lleven el conocimiento, ¿no?, sino que lleguen a ser mejores personas. Mejores personas significa que también además practicar la ética, ¿no? Y la ética significa la puntualidad, el respeto por los demás, ¿no? Siempre posponiendo nuestros principios, los principios de otros, tranquilos, escuchándolos, respetándolos. Y tiene que ver mucho, si ustedes trabajan en algún lugar, tiene que ver mucho con la confianza que van a tener para el puesto que van a desarrollar, ¿no? Y eso, por ejemplo, personalmente me ha valido mucho el hecho de, por ejemplo, de ser puntual, ¿no? Siempre me pusieron en los puestos importantes, decían, no, ¿quién puede ser gerente de laboratorio? Miren, gerente de laboratorio como un nivel más alto, ¿no? Tal persona, mira, tiene esto, además llega temprano, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le voy a dar las llaves a una persona del laboratorio, a una persona que llega tarde? ¿No es cierto? Por ahí nomás ya tienen su punto, ¿no? Entonces, y no decir más cosas, ¿no? Pero por lo demás, la verdad es un grupo bastante importante. Espero que se supere, ¿no?, y siempre mejore. Siempre nos ponemos una valla, ¿no?, y queremos saltar una valla más alta, queremos otra más alta, ¿no?, y así, superándonos cada día más, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar lo de la sesión anterior. El tema de la sesión anterior, alguien me puede levantar la mano y decir, bueno, se hizo tal tema y esto es lo que yo entendí y estos son los alcances que tengo o lo que pueda dar, ¿no?, en esta sesión, su participación. La clase anterior fue sobre síndrome mielodisplásico, ¿no? Ese tema del síndrome mielodisplásico, entonces, ¿qué les trajo, ¿no? Si revisamos sobre todo leucemia, fue rápido, ¿no?, porque no da, ¿no? Podríamos analizar cada tipo de leucemia, de los más comunes, cómo es, ¿no? Pero ya nos pasaríamos a un curso de hematología, ¿no? Entonces, por eso es que pasé, ¿no? Pero
nos vamos al fondo, ¿no? ¿Cuál es el tema principal acá? Síndrome mielodisplásico. ¿Qué significa síndrome mielodisplásico? Alteración de la línea mieloide. Ya. Involucra a la célula hematopoyética. ¿Qué más? Puede ser de una sola línea o de varias líneas. Puede ser de una línea o de varias líneas Celulares. Depende de qué. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Si es la línea mieloide o la línea Linfoide. Ya. Entonces, ¿cuál es la característica en la médula ósea que voy a encontrar? Blastos. ¿Qué encuentro en la médula no. ósea que es fundamental para decir que es un síndrome mielodisplásico? Retículos ¿Qué? Ahora te escucho. ¿Citopenia en sangre periférica? No. Citopenia en sangre periférica, pero en médula ósea. Mi pregunta fue en médula ósea. En médula ósea No. El blastos es en sangre aumenta la periférica. celularidad, ¿no? Ajá. Aumenta en forma exagerada, de tal manera que no llega a término. No ¿Qué más? maduran. ¿Qué sucede? Apoptosis. Por apoptosis no llegan a sangre periférica. Entonces, por eso es que se presenta la citopenia. Entonces, y estos síndromes mielodisplásicos, ¿qué puede suceder con estos síndromes mielodisplásicos? ¿No? Tienen intercurrencia con otros síndromes y también con las leucemias, ¿no? Entonces puede progresar a una leucemia. ¿Cuál de las leucemias es la más común que hemos visto y hemos desarrollado? Leucemia mieloide crónica. ¿Por qué se caracteriza? Por los blastos. Porcentaje de blastos. Mieloblasto, ya, muy bien. ¿Cuánto por ciento de mieloblasto? Menos de 20%. ¿La leucemia? No, Más mayor. de 20%. Claro. La leucemia es mayor al 20% de blastos. ¿no? ¿Y por qué decimos, o sea, cuál es la composición molecular? ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué se produce? ¿Qué sucedió? ¿Tiene que ver por qué? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? En este caso, mayormente sucede en la ¿Translocación de qué cromosoma? ¿Qué cromosoma? No, presencia. Presencia de cromosoma Filadelfia. Cromosoma 14. Cromosoma 14. Este es en el nivel crónico. Sí. Ya. El cromosoma Filadelfia, que es la translocación, en este caso el cromosoma 9 o el cromosoma 22. 9 con el 22. 22. ¿Qué se forma? El 9 y el 22 al translocarse, ¿qué forma? El cromosoma Filadelfia. Ya, pero ¿qué dice? ¿Qué genes se juntan? ¿Qué cosa? Ya. A ver. ¿Qué sucedió? ¿Qué genes? Ya, pero no hay 22 Filadelfia, pero ¿qué genes están ahí? El gen de fusión es Filadelfia, pero para que se formen ese gen de fusión, ¿qué genes se unieron? El de fusión y el de producción. El 22 Y el 9. ¿Qué genes del 9 y qué gen del 22? Que se juntaron para hacer el Filadelfia. El 9 es el de producción. BCR-AB, los dos se juntan, ya se fusionan y tenemos el cromosoma Filadelfia. Y a eso es el gen de fusión. Así como para este caso
se forman genes de fusión para otros procesos hematológicos, no síndromes hematológicos, también hay genes de fusión en cantidad. Entonces, hasta ahí hemos revisado. Entonces, en este caso, que vamos a estudiar nosotros hoy día es esta parte es bastante rápida, diagnóstico prenatal, ¿no? Diagnóstico prenatal invasivo y diagnóstico prenatal no invasivo. El diagnóstico prenatal invasivo, estudio citogenético de vellosidades coriales, líquido amniótico y sangre fetal. El diagnóstico prenatal no invasivo, tamizaje bioquímico, cultivo de células fetales obtenidas de sangre materna. Entonces, ¿qué interesa en el diagnóstico prenatal? El estudio del ambiente fetal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede si hay alguna normalidad en el ambiente fetal que podamos detectar de tal manera que podemos acompañar, ¿no?, esa gestación? Entonces, esa fue una de las curiosidades, ¿no?, en la que se centró para que puedan haber estos estudios que comenzaron a trabajar los científicos. Entonces, ¿qué se quiere encontrar a ese nivel? Anomalías numéricas y anomalías estructurales. Entonces, también si hay defecto de cierre del tubo neural, que tiene que ver con estos tipos de anomalías. Entonces, para el diagnóstico prenatal, decíamos que tenemos pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Estas muestras de las pruebas invasivas nos van a llegar al laboratorio, que es producto de la amniocentesis, ¿no?, que nos llegará el líquido amniótico. Biopsia de las vellosidades coriónicas, también nos llegará una parte de las vellosidades coriónicas. La cordocentesis, ¿qué nos llegará? Cordón umbilical. Cordocentesis. ¿Qué nos llegará? Cordón umbilical. No podemos cortar el cordón umbilical. Pero un pedacito no se puede. Porque está en gestación. Entonces, la mujer está embarazada. ¿Qué cordocentesis entonces? Entonces, las pruebas invasivas las vamos a hacer cuando está en el ambiente materno. Intrauterino. Está en gestación. Ah. Y entonces, ¿qué haremos? Una punción en el cordón umbilical. Sí, eso se hace. Es medio, ¿no?, es traumático, ¿no? Se hace una punción en el cordón umbilical, de tal manera que le vamos a obtener muestra de sangre del cordón umbilical, y eso vamos a cultivar. Todos estos procedimientos, ¿no?, como ven, son invasivos, tienen cierto riesgo, pero se hacen, ¿no? Diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Y luego tenemos las pruebas no invasivas, quiere decir que no hay ese contacto, no hay ese riesgo de obtener tejido o muestra, ¿no?, dentro del ambiente materno. Más bien, ¿no?, tenemos el suero materno, por ejemplo, para concentración de las alfa-fetoproteínas, estudio de detección en suero materno durante el primer y segundo trimestre, ¿no? Y aquí vamos a tener ahí un grupo de pruebas que nos van a ayudar a identificar o se van a relacionar con alguna malformación congénita. Miren esta parte que es muy interesante. Aislamiento de las células fetales a partir de la circulación materna. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? Aislamiento de las células fetales a partir de la circulación materna. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar sangre a la madre
y de esta muestra de sangre de la madre vamos a poder aislar células fetales y hacer cultivo. ¿Cómo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos interesa a nosotros en realidad? Las pruebas no invasivas. Pruebas no invasivas. Pero a veces hay necesidad, ¿no? Entonces, ¿en qué edad gestacional estos procedimientos se realizan? En el primer trimestre, por ejemplo, biopsia de vellosidades coriales, que se basa en análisis cromosómico, análisis bioquímico, análisis del ADN. Preimplantacional, análisis de ADN, en el segundo trimestre, inspección directa del feto, ecografía de alta resolución, siempre acompañada con una ecografía de alta resolución. Miren, aquí también vamos a hacer el triple screening, ¿no? El triple screening, que viene a ser alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica, estriol no conjugado. Esto es básico, se hacen otras pruebas más, ¿no? En otros hospitales u otras clínicas que tienen que ver con el tamizaje prenatal, pero estos son los básicos, ¿no? Hemos colocado lo básico. Luego tenemos la amniocentesis, ¿no? En la amniocentesis vamos a hacer de líquido alfa-fetoproteínas, acetilcolinesterasa. De las células que vamos a hacer análisis cromosómico, estudios bioquímicos, análisis de ADN. Y en la cordoncentesis o folículocentesis, sangre fetal, análisis cromosómico, estudios bioquímicos y grupos sanguíneos. Entonces, dirán ustedes, sí, ¿en qué casos, no? ¿En qué casos se practica, ¿no?, el diagnóstico prenatal invasivo, ¿no? Invasivo. Ya seguramente se preguntaron ustedes, ¿no? ¿Y por qué puede ser el no invasivo? Depende de la edad gestacional y va a depender también del problema que trae la paciente. Hay pacientes ansiosas porque sus familiares, ya algunos de ellos o sus hijos anteriores han tenido un problema, ¿no? Entonces ya tienen una gran ansiedad o ya presentan algún indicio, ¿no? Lo primero que se va a hacer el triple screening, ¿no? Se hace el triple screening y ahí se ve si todo está normal, ¿no? La persona puede estar más tranquila. Pero bueno, sí. Una consulta, ¿por qué los gestantes les hacen por ecografía y descarte de que el bebé tenga o padezca de síndrome de Down? También, ¿no? O sea, no hay descarte, sino es una prueba más. Porque van acompañados por nosotros lo que estamos haciendo es lo que corresponde al laboratorio, pero también se hace ecografía, ¿no? O sea, que se hace ecografía y sobre todo para ver la translucencia local, ¿no? ¿Ya? Es para eso, ¿no? También el cierre del tubo neural, ¿no? Entonces, todas esas características que ya los médicos van a analizar, pero nosotros lo que estamos haciendo es lo que corresponde al laboratorio, ¿no? Pero sí es importante porque la ecografía orienta al médico para ver qué pruebas de laboratorio va a pedir. Esa es la gran verdad. Ahí es básico la ecografía, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tipo de ecografía? ¿Cómo lo indican? 10 semanas. Ese es en el segundo y tercer trimestre. ¿No? Entonces, ya tenemos las pruebas. Lo que yo les decía, entonces si hay mucha ansiedad, ¿no? Tenemos, lo primero que va a indicar el médico, biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Miren en el primer trimestre. En el segundo trimestre tenemos la amniocentesis. Y después, cuando yo no tengo información con la biopsia de vellosidades coriales, tampoco tengo información en la amniocentesis, todo me da bien, ya hago la cordoncentesis, ¿no? Entonces, fíjense hasta el final.
o para verificar lo que encontré en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Entonces, ¿qué indicaciones para el diagnóstico prenatal invasivo? Diagnóstico prenatal cromosómico, por ejemplo, en gestantes de mayores de 35 años. Progenitor portador de anomalías cromosómicas estructurales o numéricas. Hijo anterior con anomalía cromosómica. Diagnóstico de sexo fetal, enfermedad ligada al sexo. Malformaciones fetales detectadas en ecografías. Screening sérico alterado, ¿no? Entonces, estos son, ¿no?, algunos puntos importantes en cuanto al diagnóstico prenatal cromosómico que tienen que ver con la indicación para el diagnóstico prenatal invasivo. También tenemos el diagnóstico prenatal molecular de antecedentes familiares de enfermedad mendeliana, diagnóstico prenatal de defectos de tubo neural, hijo anterior con defectos de tubo neural, cierre de tubo neural. Entonces, en cuanto a las técnicas invasivas, ¿no?, biopsia corial, amniocentesis, reticulocentesis, las pruebas que se pueden realizar para cada uno de ellos que ayudan al diagnóstico. Entonces, aquí tenemos un esquemita donde estamos observando, ¿no?, el ambiente materno, donde está él. Entonces, aquí podemos, el médico puede realizar métodos invasivos de diagnóstico prenatal. De ellos, la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales y la colocentesis. Entonces, la amniocentesis, el médico va a pulsar, ¿no?, en el vientre materno con ayuda ecográfica y va a obtener líquido amniótico, ¿no? En la colocentesis, miren bien, ¿no?, aquí está punzando el cordón umbilical, ¿no? Entonces también tenemos el corión, ¿no?, vellosidades coriales, ¿no? Aquí también obtenemos la muestra de vellosidades coriales. En la amniocentesis, ¿no?, va a obtener una muestra por función, ¿no?, y puede ser para técnicas de biología molecular, PCR-FISH, y se puede obtener un resultado en 24 horas. Ahora, ese líquido amniótico también nos puede servir para determinación de fosfolípidos. ¿Para qué a ver, ustedes ya llevaron bioquímica, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo es que nosotros, para qué determinamos fosfolípidos? Tenemos la muestra de líquido amniótico, tenemos que aprovecharlo. ¿Para qué será? Fosfolípidos. Para, claro, madurez, pulmo. Entonces, también se aprovecha esa. Entonces, la amniocentesis, procedimiento que se realiza para obtener el líquido amniótico, ¿no?, transabdominal. Miren las semanas, miren, entre la 16 y 18ª semana. ¿Cuánto de muestra vamos a obtener? De 16 a 20 mililitros. Siempre con control ecográfico. Entonces, la calidad de las metafases vamos a hacer de 450 a 550 bandas. Entonces, las ventajas también en la baja tasa de contaminación materna y vamos a poder detectar mosaicos. En cuanto a las limitaciones, riesgo de pérdida fetal,
Entonces, en la amniocentesis decíamos que hay punción por... ¿Dónde es la punción? Es transabdominal, ¿no? En el amnio, ¿no? Lo que vamos a obtener aquí es el líquido amniótico en la placenta, ¿no? Entonces, y este de acá, la biopsia de vellosidades coriales, ¿no? También una sonda ecográfica puede ser por punción en las vellosidades coriales, ¿no? O también puede ser por vía transvaginal, todo con control ecográfico. Luego que vamos a hacer el cultivo del líquido amniótico, ¿no? Entonces, y lo vamos a observar en la metafase y vamos a hacer nuestro cariotipo, que ya ustedes son expertos. A ver, la biopsia coriales se realiza entre la semana 10 y 12 de gestación, ¿no? Vellosidades coriales, miren, del corión, estamos haciendo una biopsia que viene a ser este pedacito de biopsia coriales, ¿no? Y este sería el tejido, ¿no? Y este sería el tejido. Biopsias coriales y el tejido, para hacer el cultivo. Es que en las 10 a 14 semanas de gestación debe ser una cantidad de muestra mayor o igual a 5 miligramos de tejido por una extracción transcervical o transabdominal. Entonces vamos a tener la muestra. Las ventajas se realizan en el primer trimestre de gestación. Entonces el resultado va a ser precoz, ¿no? En relación a la amniocentesis. La madre va a ser menos ansiosa. Entonces, en cuanto a las limitaciones, la cantidad y calidad de metafases obtenidas es menos que la amniocentesis. Miren acá que dice contaminación materna. ¿Por qué contaminación materna? ¿Por qué contaminación materna? ¿Por qué será? Vellosidades coriales. ¿Por qué contaminación materna? ¿Qué vamos a cultivar? Vellosidades coriales, ¿no es cierto? Vamos a cultivar vellosidades coriales. ¿Pero por qué contaminación materna? Bueno, al momento de extraer la muestra. a la hora de extraer la muestra, claro, pero ¿con qué? Que si es ecografía transvaginal. Va a haber biopsia. Para el momento de la función, entonces vamos a atravesar el tejido de la madre hija y al momento de la extracción podemos hacer un arrastre. Es diferente al líquido amniótico porque solamente se extrae líquido, nada más, claro. En cambio acá estamos haciendo una biopsia porque puede haber contaminación por la muestra de la muestra. Y siempre va a haber riesgo de pérdida de tallo. Entonces luego que vamos a hacer cultivo, miren, para el cultivo aquí, ¿no? En vellosidades coriales, ¿qué necesito hacer? Separar el tejido materno, ¿no? del feto. Eso es importantísimo, separar. En el microscopio. En el microscopio se puede ver diferenciar el tejido de la madre y el tejido de las vellosidades. Entonces, para el cultivo de vellosidades coriales, ¿no? Voy a tener la muestra mayor o igual a 5 miligramos. Entonces voy a tener el tronco de las vellosidades coriales. Puede tener una forma de árbol, pero como ven ustedes, ¿cómo vamos a pesar? Se va a contaminar, ¿no es cierto? Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es que tenemos una muestra de 5 miligramos, de 10 miligramos, de 15, de 20, como ven, los tamaños son diferentes, ¿no? Y solo se hace comparando, ¿no? Solo se hace comparando nada más, pero no se, porque si no estaríamos contaminando. Cultivo de vellosidades coriales,
Entonces, en una pipeta Pasteur se traspasan las vellosidades coriales en una placa Petri, ¿no?, de 35 milímetros de diámetro. Esta debe contener 2 mililitros de medio de cultivo completo a 37 grados centígrados, ¿no?, y se tiene listo. Entonces, ¿qué se hace? Al microscopio, ¿no?, separación del tejido fetal y materno. Y luego se hace el cultivo, ¿no?, en estufa. Se coloca en presencia de CO2 a 37 grados centígrados. Entonces, luego se detiene con la colchicina, se agrega la solución hipotónica. Como ven, en este caso es citrato, ¿no?, trisódico. Entonces, el fijador ácido acético más metanol era en el caso, ¿no? Aquí se hace acético más etanol. ¿En qué proporción? 4:1. Aquí varía un poco, pero lo más importante, como ven ustedes, es separar el tejido fetal y materno. Ahí está el tema de evitar cultivar contaminado, ¿no? A ver, entonces, en cuanto al cultivo en células, ¿se acuerdan de una clasecita que hicimos la segunda, la tercera, no sé cuál fue? Cultivo de células, nosotros teníamos cultivos directos, ¿no?, y subcultivos, ¿no? Entonces, las células, cultivo celular directo, no requiere de un estimulante mitogénico directo. Entonces, para el cultivo de células fetales, podemos hacer una de largo plazo de 10 a 14 días, una muestra de líquido amniótico también. Obtenida la muestra de la 16ª semana de gestación, el cultivo de vellosidades coriales, cultivo corto de 24 a 48 horas. Entonces, tenemos diferentes alternativas, va a depender del médico cómo nos va a solicitar. Cuando es un cultivo directo y un cultivo indirecto, ¿cómo cultivamos en el laboratorio? ¿Cómo es la estufa? ¿Cómo debe ser la estufa? Nosotros, ¿no?, debemos saber qué condiciones debe tener la estufa desde el punto de vista de la temperatura, el tiempo de cultivo. ¿Qué más? ¿Qué más se agrega? El medio de cultivo. ¿Qué más? El pH. ¿Y nosotros colocamos CO2 o no? No. Pero hay células que sí requieren de CO2, 5% de CO2. Hay células, ¿no? Entonces de eso va a depender lo que yo voy a utilizar. Entonces, en cuanto a la biopsia, si comparamos la biopsia corial más el líquido amniótico, ¿cuál de ellas da información más temprana? Biopsia corial. La biopsia Corial. ¿no? Entonces, el líquido amniótico es de la 15ª o a 18ª semana. Entonces, la otra es de 9 a 19ª semana. Es una técnica directa. En el líquido amniótico es cultivo a mediano plazo, se va a durar más tiempo, ¿no? El resultado en 5 días de la biopsia corial, mientras que el líquido amniótico, el resultado es en 3 semanas, va a demorar mucho más, ¿no? Entonces los dos son confiables, menor angustia para la madre en la biopsia corial. Y la calidad. La calidad, ¿no? La calidad es mayor en el líquido amniótico, ¿no? En la biopsia corial, ¿no? A veces no se obtienen buenas metafases, ¿no? En cuanto a pérdida fetal, igual riesgo. Entonces, por lo demás, todo parecido, ¿no? Entonces, en la funiculocentesis se basa en la extracción de sangre fetal por punción del cordón umbilical. También con seguimiento ecográfico.
¿En qué semanas? 19 y 21 semana. Es después, ¿no es cierto? Después. Entonces se realiza en un cariotipo fetal seguro y en un corto periodo de tiempo. ¿Qué procedimiento haré en el laboratorio? Con las sangres de cordón umbilical. ¿Qué haré en el laboratorio? ¿Qué se imaginan ustedes que se hace? Con la sangre del cordón umbilical, ¿qué se hace? Cultivo. ¿Qué hacemos? Cultivo. No sé. Pero ¿cómo cultivamos? Como la sangre periférica. Igual que sangre periférica, igualito. La 21 semana de gestación, la cantidad de muestra de 2 a 5 mililitros. Ahora, decíamos que se va a utilizar en casos que no tengo información, no tengo ningún indicio de una anomalía cromosómica en los resultados del laboratorio, tanto de la miocentesis como la biopsia corial. Entonces allí se indica, ¿no?, que es un procedimiento muy traumático, ¿no?, ¿de acuerdo? Entonces el riesgo de pérdida es mayor aquí. Y ahí tenemos los tres, ¿no? Entonces, edad gestacional, la miocentesis de 14 a 16 semana, biopsia corial de 10 a 12 semana, uniculocentesis de 19 a 21 semana. Entonces, ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de la miocentesis? ¿Que tiene mejor calidad? ¿Mejor calidad en qué? En las metafases. Y la biopsia corial no, pero es más temprana. un tiempo de incertidumbre, ¿no?, para el detección más temprana. Diagnóstico más temprano, y la funiculocentesis es más rápido en cuanto al procedimiento de laboratorio, en cuanto al cultivo. En cuanto a las desventajas de la miocentesis, ¿cuál será? Pérdida. Avanzado estado de gestación. La biopsia corial es más temprana. Mayor riesgo de pérdida fetal. Y el mayor riesgo es la contaminación de las células de la madre con la del feto. Y la técnica más complicada y más riesgosa, la funiculocentesis. La pornocentesis, ¿no?, segunda muestra para confirmar un diagnóstico, mayormente es indicada por este, ¿no? Ahí estoy regresando. El estudio cromosómico, ya sabemos, examen de sangre y en el cordón umbilical, ¿no?, cultivo del linfocito. En las técnicas prenatal no invasivas tenemos la de sangre y orina, ¿no?, en general, pero en el laboratorio de citogenética mayormente el médico va a pedir cribado en el suero materno triple cribado, ¿no? ¿En qué semana? 15 y 20ª semana de gestación. ¿Cuáles son esas pruebas, ¿no? Componentes séricos son alfa-fetoproteína, estriol no conjugado y la gonadotropina coriónica humana, subunidad beta, ¿no? Ahí están los tres. ¿A qué me ayudan, no? ¿Qué patología está relacionada, ¿no?, con el cribado bioquímico prenatal? Aquí tenemos que defectos del tubo neural cuando el alfa-fetoproteína es elevado. El estriol, ¿qué estriol es este? Estriol 3. El no conjugado. No conjugado. Entonces, normal, THCG, normal. Síndrome de Down, ¿no?, relacionado con alfa-fetoproteína baja, estriol No no conjugado bajo y elevado HCG. Trisomía 18, alfa-fetoproteína baja, estriol no conjugado bajo, HCG bajo. Gestación múltiple, mira, alfa-fetoproteína está elevada, bastante elevada. Estriol no conjugado normal y HCG elevado. Muerte anteparto, ¿no?, alfa-fetoproteína elevado, estriol no conjugado bajo, HCG bajo. Y hay otra prueba más, ¿no?
Entonces, cifras elevadas de alfa-fetoproteína en sangre materna. Entonces, el líquido amniótico se acompaña con un número elevado de problemas de cierre de tubo neural relacionados, como viste en el cuadrito anterior. ¿No? Y entonces, en cuanto al análisis del ADN fetal procedente de células fetales circulantes en sangre materna, ¿qué se hará acá? ¿Qué haremos? Esta es para mí que es la prueba más importante y la que más información da. Es que no necesita un procedimiento invasivo, no necesita hacer cultivos a gran escala, no hay riesgo de pérdida fetal, ¿no? Y entonces hacia ese punto están yendo todos los estudios de diagnóstico prenatal. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hace? De la muestra a la mamá. Ya, se extrae la muestra a la madre. Se van a recuperar células del feto que están en circulación de la madre. Exacto, ¿no? Se recuperan las muestras, ¿no? Y luego se hará, Cultivo. ¿cómo se identifica si es una célula que es? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Hemoglobina. Yo sé que ustedes saben. La hemoglobina ¿Cómo, fetal. si tienes dos células de dos personas diferentes, porque ahí viene, ¿cómo diferenciar? ¿Puede ser con la madurez de cada célula? A ver, ¿quién me dice? Mire, la sangre materna tiene sus células propias, contiene una baja proporción de células fetales. Como dice su compañero, se va a recuperar las células fetales, ¿no? Pero, ¿qué se hará? ¿Qué procedimiento de laboratorio se hará? ¿Cómo diferencio dos células, ¿no? Tanto del feto como de la madre? ¿Cómo se diferenciará? A ver, ¿Tiene algo que ver con hemoglobina claro, fetal? ¿qué le van a hacer? ¿Qué le harás tú a ver? ¿Qué le van a hacer? Claro, se separan las células, ya, pero separan las células, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué? A ver, yo sabía que tú sabías. Claro, tiene que ser un secuenciamiento, ¿no? Y de esa forma se tiene que diferenciar. Entonces decíamos, ya, este es el resumen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas del diagnóstico prenatal? Riesgo de aborto, entonces no obtención de resultados citogenéticos ambiguos. ¿En qué caso será el ambiguo? En el estudio de las células vellosidades procedentes coriónicas. De las vellosidades coriónicas. de la biopsia coriales, ¿no? Ahí puede ser un resultado ambiguo, porque se va a contaminar con la célula materna. Ahora, podemos dar un resultado de mosaico, pero no corresponde a mosaico, ¿no es cierto? Sino que estamos identificando células de la madre y del feto, ¿no? Y entonces ahí es uno de los grandes errores en el laboratorio. Entonces, lo que son beneficio y pronóstico, ¿no? Entonces vamos a hacer otros procedimientos. ¿Qué hacemos en el laboratorio, no? En el laboratorio de citogenética podemos hacer reproducción asistida, ¿no? Se puede seleccionar el sexo, diagnóstico pre-implantacional. Podemos hacer terapia génica. En terapia génica, ¿qué podemos hacer? Introducir genes en las células, aumento de genes, silenciando genes, reparando genes. ¿Cómo se llama ese procedimiento? En el Congreso lo dijeron. ¿Cómo se llama? Edición, ¿no? Edición de los genes, se editan los genes. Hoy en día ese procedimiento ya se realiza. Entonces,
¿Qué metodologías? Métodos físicos, liposomas, mediadores por receptores, electroporación. Este procedimiento es utilizado, métodos basados en vectores, ¿no? Vectores que transportan genes a lugares específicos. La terapia celular, introducir células nuevas en los tejidos dañados, se imagina. Trasplante de órganos que se hacen, células madre, ¿no? Cordón umbilical, tratamiento de leucemia, ¿no? Ya saben ustedes que muchas personas, ya seguramente ustedes, ¿no? Cuando sean madres o ya son madres, ¿qué van a hacer? Nace su bebé y que van a cortar un pedacito de su cordón umbilical y lo van a llevar al laboratorio, ¿no? Claro. De células madre para que lo puedan conservar. Y esto va a servir para algún problema que tenga la familia en adelante y se pueda curar a través de ¿qué? Células de madre. tratamiento regenerativo de células madre, ¿no? Entonces ahora mucha gente hace eso, ¿no? Nace su bebé y corta su cordón y lo lleva a guardar, ¿no? Entonces tenemos las características generales de las alteraciones de los autosomas, de los gonosomas que ya hemos visto, ¿no? De los autosomas, retardo mental, anomalías físicas, alteraciones de los dermatoglifos, infertilidad, retardo del crecimiento, alteraciones psicomotoras. De las alteraciones de los gonosomas, grados variables del retardo mental, malformaciones físicas, problemas del aparato genital, esterilidad o infertilidad, alteraciones en la talla, ya hemos visto, ¿no? Alteraciones de la conducta, el carácter y la personalidad. Entonces nosotros cuando tenemos estos pacientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivarlo a donde asesoramiento genético, ¿no? ¿Qué enfermedades? Enfermedad monogénica, también va a asesoramiento. Enfermedad poligénica, malformaciones diversas, también va a asesoramiento genético con sanguinidad. Exposición a agentes genotóxicos o mutagénicos, también. Cáncer familiar, igual, ¿no? Va a consejería genética o asesoramiento genético para su respectivo estudio. Entonces, ahora combinamos microelectrónica, biología molecular, biomarcadores, biochips, ¿no? La electrónica, de tal manera que todo esto combinado para el diagnóstico prenatal, solamente diagnóstico prenatal. Entonces van a evaluar todas las anomalías que podrían suceder en el feto, ¿no? En el biochip. Hoy se desarrollan hasta 150 enfermedades más comunes del ADN, ¿no? Y las madres son las beneficiadas en este feto, ¿no? Y hay mucha esperanza. Entonces es todo, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta? Yo veo grandes sonrisas. Gracias. Bueno, yo la verdad tengo que felicitarles a ustedes, como les digo nuevamente, ¿no? Me llevo una gratitud y las gracias a cada uno de ustedes, ¿no? por la convivencia y llegar a término en este curso. Entonces, les deseo mucha suerte y bueno, de aquí en adelante seguramente ya es el camino hacia el tema de su título profesional. Chicos, muchas